Sahanau Bhavantu Sahanau Bhunaktu Sarvidyam Karavavahe Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Bueno, hoy es nuestro tercer y último satsang acerca del Buda. Estos últimos dos satsangs, para los que no estuvieron online, hablamos de la vida de Siddhartha Gautama el Buda. Y hoy vamos a hablar más específicamente de sus enseñanzas. Me da un poco de risa hablar de las enseñanzas del Buda, porque el Buda se la pasa diciendo que practiques. Y bueno, como que creo que el modo más eficiente de entender las enseñanzas es practicándolas. Pero bueno, hoy voy a hacerles como una breve pincelada por lo que serían la estructura y las enseñanzas principales de él. Es una pincelada muy breve, muy cortita. Los invito a que si a alguien le resuena este camino, después se pongan a profundizar mucho más, porque es un camino muy hermoso. Así que bueno, haré lo mejor que esté en mis posibilidades para transmitir esta información de la mejor manera posible. Entonces, el Buda nunca quiso crear el budismo, claramente, ¿no? Así como Jivananda no quería que haya ashrams de Jivananda que cantemos su nombre, el Buda tampoco quiso crear el budismo. El Buda no quiso crear ningún ismo, él simplemente es una persona que después de muchas vidas y de mucho trabajo duro llegó a ese estado de liberarse de todo sufrimiento y dijo, uy, como que la gente también necesita esto, y lo empezó a compartir y la gente empezó a llegar a él, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que serían las tres joyas del budismo, ¿sí? Que igual no aplica solamente al budismo, las tres joyas en este marco de las enseñanzas del Buda. En las tradiciones budistas siempre se toma refugio en las tres joyas, ¿sí? Las tres joyas son el Buda o la figura del despierto, el Dharma o la enseñanza y el Sangha o la comunidad. Se dice que estas tres joyas son capaces de liberarnos de la ignorancia y del sufrimiento. Ahora, vamos a profundizar un poquito más de eso. El Buda tiene como tres significados. La primera joya, que es el Buda, es, en primer lugar, bueno, Siddhartha Gautama, ¿no? El que se iluminó, este señor del que hablamos. En segundo lugar, el Buda es un sabio, un iluminado, un despierto, el que se convirtió en un Buda tras su experiencia del despertar. El Buda, de hecho, el Siddhartha Gautama, dijo, hubo innumerables Budas antes que yo, habrá innumerables Budas después de mí, y hay Budas presentes en este momento. El Buda es esa figura del despierto de la persona que está libre de todo deseo, de toda aversión, que está lleno de compasión, que pudo liberarse de todas esas ataduras y condicionamientos que hay en la mente, y que es una persona plenamente compasiva, iluminada, como Jesús, como Siddhartha Gautama, como muchos santos que hubo en esta historia. Un Buda no establece una religión en particular, a un Buda no le interesa fundar una secta, claramente. Y en tercer lugar, el Buda remite a nuestra naturaleza misma de la iluminación. Es literalmente la cualidad de la pureza y de la iluminación. Entonces, al tomar refugio en el Buda, estamos tomando refugio en la cualidad de la iluminación. La segunda joya es el Dharma. Esto a veces es un poquito confuso, ¿no? Porque cuando hablamos del Dharma muchas veces hablamos como del propósito de vida, y también hay que saber que estas palabras muchas veces tienen distintos significados según el contexto, y que también varían los significados si hablamos en sánscrito, si hablamos en Pali, si en Pali sería Dhamma o no Dharma. Entonces, bueno, esto a veces es un poquito complicado de entender en su totalidad, pero para los antiguos
sabios védicos, el Dharma, cuyo nombre primero fue Rita, ¿sí?, era el orden macrocósmico, el orden natural de las cosas en el cosmos en su totalidad. Es la armonía natural. Por el Rita, o sea, por el Dharma, fluyen los ríos, se suceden las estaciones, es ese orden natural. El Dharma también es el orden microcósmico, obviamente que es congruente con el orden macrocósmico. Y este orden microcósmico, más en lo que es la tradición brahmánica, que eso estaba como muy fuerte antes del Buda, y el Buda desafió un poquito ciertos conceptos brahmánicos, tenía mucho que ver con los rituales, los deberes, las leyes. Dijeron, bueno, está este orden macrocósmico, el Dharma también es que hagas este ritual, que cumplas este deber, que sigas esta ley. Muchas veces en yoga también hablamos del Dharma en ese modo, ¿no? Como de lo que uno debe hacer. Y también para la tradición budista, el Dharma es la enseñanza proclamada por el maestro, que también es congruente con el macrocosmos y en cierto modo con el microcosmos. Por lo tanto, en el contexto budista, la segunda joya del Dharma es la enseñanza proclamada por el Buda durante sus 45 años de iluminación. El Dharma es lo verdadero, la realidad. Es la ley que explica la realidad tal cual es de las cosas, no la realidad subjetiva, la realidad pura, objetiva, que es igual para todos los seres. El Dharma también es la práctica diligente de esas enseñanzas. La práctica, la práctica, la práctica. Eso también es Dharma. Y es entonces como la vía, el camino, ¿sí? Es importante entender que en el budismo o en la tradición que viene del Buda, cuando se habla de enseñanza o doctrina, no es una serie de reglas, dogmas que exijan como una fe ciega que tenés que seguir porque lo dijo el Buda. No, en este caso no es eso. De hecho, el Buda era muy crítico con lo de la fe ciega, la devoción ciega, con aferrarse a ideas, aferrarse a doctrinas. Él siempre te invita al discernimiento. Entonces, cuando hablamos del Dharma, como esa enseñanza de él, es una enseñanza que él te dice, bueno, vos fíjate, porque quizás la verdad que vos estés experimentando ahora no sea igual que la mía, porque nuestros estados son distintos en este momento, ¿sí? El Dharma es como una serie de principios básicos adecuados para la práctica espiritual. Y tomar refugio en el Dharma es tomar refugio en la ley de la naturaleza, en la verdad tal cual es y en el camino práctico que el Buda mostró y enseñó. Y después, la tercera joya es el Sangha. El Sangha literalmente significa asamblea, ¿sí? En un sentido un poquito más restringido sería la comunidad monástica, y el Dharma nos llega a través del Sangha, de la gente que ha estudiado y experimentado todo eso. Pero el Dharma también es la comunidad de practicantes, que no solamente es la orden monástica, sino la gente, los laicos y las laicas, porque el Buda les enseñó a todos. La enseñanza del budismo llegó a las 4 castas, a hombres, a mujeres, a monjes y monjas, a laicos. Es una enseñanza universal, literalmente para todos, no es sectaria, no había separación. Y tomar refugio en el Sangha es tomar refugio en la compañía espiritual que camina el sendero del Dhamma o de la verdad. Es rodearse de personas santas y que están buscando ese camino con toda la sinceridad. Entonces, 3 joyas, cuando tomamos refugio en esas 3 joyas, se toma refugio en la cualidad de la iluminación, el Buda, se toma refugio en el Dharma, la ley de la naturaleza, el camino que nos enseñaron los iluminados, y se toma refugio en la Sangha, que es la compañía espiritual, que es súper importante. Respecto a la Sangha, les quiero contar un cuentito. Que tiene que ver con esta importancia. Muchas veces cuando pensamos en meditar y eso decimos, y hay mucha crítica,
y está bien, a una persona por allá sola, como mandando meditación y amor desde la cima del Himalaya, que eso está bien, pero el Buda que enseñaba meditación, fíjense que una de las 3 joyas es la Sangha, la comunidad espiritual. Entonces, el cuento dice, una vez el discípulo de Buda, Ananda, le preguntó sobre la amistad. Ananda sabía que tener amigos buenos y alentadores era muy importante para el camino. Incluso se preguntó si tener buenos amigos es la mitad del camino. No, Ananda, le dijo el Buda. Tener buenos amigos no es la mitad de la vida santa. Tener buenos amigos es toda la vida santa. Y acá hay un sutta, ¿sí? Uno de los sutras del Buda, que había un monje que quería practicar la meditación solo en un bosque de mangos, que era especialmente tranquilo, hermoso, y dijo, yo me quedo ahí meditando. Pero la meditación de este monje fue de todo menos pacífica, de todo menos pacífica. Y descubrió que su mente era una montaña de pensamientos maliciosos, lujuriosos, confusos. Y decía, ¿por qué? Si yo estoy solo acá meditando en un bosque hermoso y pacífico de mangos, solo cantan los pájaros, estoy ahí en el césped verde haciendo meditación, ¿por qué mi mente está así de agitada? Y era probablemente porque su práctica era demasiado egoísta. El Buda le dijo, ¿esperabas para meditar a que haya otros meditadores? Compartamos la meditación. Y este monje le dijo, no, yo quiero ir a meditar ahora, no quiero perder tiempo. Se puso a meditar solito, no le importó nada de nadie, y su mente no se calmaba, no se tranquilizaba, estaba llena de pensamientos egoístas, impuros. Cuando este monje regresó corriendo para contarle su experiencia, el Buda no se sorprendió. Aprovechó la oportunidad para darle al monje lo que esperaba que fuera una enseñanza relevante. 5 cosas inducen la liberación del corazón y una paz duradera, le dijo el Buda. Primero, una intimidad encantadora con buenos amigos. En segundo lugar, una conducta virtuosa. En tercer lugar, una conversación frecuente que inspire y fomente la práctica. Cuarto, diligencia, energía y entusiasmo por el bien. Y quinto, conocimiento de la impermanencia. La amistad es el elemento más importante en el camino espiritual. Todo lo demás surge naturalmente de ello. Bueno, esto es muy lindo, por eso me gusta siempre aclarar la importancia de la sangha, que no pensemos que meditar es solamente algo egoísta de uno, sino que es algo que se comparte. Bien, entonces, vamos a profundizar en el Dharma, ¿sí? Me gusta poner este ejemplo. Como les dije, el Buda siempre decía, practiquen, practiquen, practiquen. Lo único que importa es tu propia experiencia. Lo que sea que yo te enseñe, lo tenés que experimentar, porque si no, no es sabiduría, sino es un conocimiento teórico o una aceptación devocional. Hay un cuento que es de un señor que tenía una enfermedad. Entonces este señor va al médico. Le dice, mira, me duele esto de acá, es muy doloroso, estoy sufriendo mucho, por favor, dame algo para curarme. Entonces el médico, un muy buen médico, agarra y le receta unas pastillas. Y este señor vuelve a su casa, hace un altar, pone una foto del médico en el altar, le pone rosarios, le da inciensos, le da florecitas y eso, y se pone enfrente del altar, se postra y empieza a recitar. Una pastilla por la mañana, una pastilla por la noche. Una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche. Y una pastilla por la mañana y una pastilla por la noche. Y él se va a dormir muy contento porque hizo lo que el médico le dijo. Al día siguiente, o después de varios días, seguía con la misma enfermedad. Entonces va de nuevo al médico y se da cuenta además de que no había entendido qué es lo que el médico le había dado. Entonces le dice, ¿para qué me diste esto? Y el médico, que era un muy buen médico, le explica, bueno, mira, esta es tu enfermedad, esta es la causa de tu enfermedad, y si vos tomás estas pastillas, vas a curar tu enfermedad.
Entonces este señor dice, muy bien, muchas gracias médico, usted es muy, muy sabio. Entonces vuelve y les empieza a contar a todos sus amigos. Mi médico es muy inteligente, no saben lo que me explicó mi médico. Me explicó que esta es mi enfermedad, que esta es la causa y que estas pastillas la erradican. Miren las pastillas que me dio, miren lo que me explicó. Mi médico es maravilloso, mi médico además es mucho mejor que sus médicos. Pero qué buen médico que tengo, qué buen médico. Y le regala más inciensos, y le regala más chocolates, y se pone a cantarle el nombre del médico. Bueno, parte positiva que seguro se puso más feliz. Seguro estaba un poquito más positivo respecto a su enfermedad, pero su enfermedad no se erradicó hasta que él se tomó las pastillas que el médico le recetó. Lo mismo con las enseñanzas del Buda. Es muy bueno respetarlo, honrarlo, pero tenemos que practicar porque si no, no erradicamos la causa del sufrimiento, que es lo que él nos enseña a hacer. Entonces, muchos otros maestros antes del Buda insistían en vive una vida moral, desarrolla el control de la mente, purifica tu mente, mantente desapegado, mantente libre del anhelo y de la aversión. Pero la peculiaridad del Buda es que nos dio un sistema, una técnica muy específicos para hacer eso, porque a veces uno dice, bueno, ¿y cómo me libero del deseo, de la lujuria, de los celos, cómo hago eso? Entonces, el Buda te dijo, así es como te liberas de la aversión, así es como purificas tu mente en lo más profundo. ¿Sí? La mejor contribución del Buda fue explicar muy claramente cómo. Esto está bueno mencionarlo para activar el discernimiento, ¿no? El Dhamma enseñado por un Buda, cualquier Buda, tiene los siguientes atributos. Si no es esto, uno tiene que poner ahí una alarmita como, no sé si esto es realmente la enseñanza de un iluminado. Está bien explicado, se puede experimentar en esta vida, da resultados inmediatos, invita a la gente a venir y a ver, no hay secretos, es muy abierto, es muy honesto, muy transparente. Cada paso sucesivo nos lleva hacia la meta final de la liberación plena, ninguna cosa así de instantánea, y debe ser experimentado por cada persona, y por cualquier persona de inteligencia promedio, por sí misma. No hace falta que seas un sabio, un erudito, no. El Dhamma no es sectario. De hecho, les voy a leer una frase textual que dijo el Buda, que aparece en sus sutras. Dice, no me interesa convertirlos en mis discípulos, no me interesa separarlos de sus antiguos gurús. Su objetivo es liberarse de la miseria. No me interesa alejarlos de su objetivo. Todos quieren salir de la miseria. Nadie quiere vivir una vida miserable. Estoy aquí para ayudarlos a alcanzar su objetivo, a salir de la miseria. Tengo una técnica para lograrlo. Inténtenlo. Y es muy lindo porque al Buda iba hinduistas, o sea, iba gente de todas las religiones. Y encima los líderes de esas religiones iban a ver al Buda y a aprender con él. Bien. También dijo, no acepten nada solo porque se ha escuchado repetidamente, es tradicional y se acepta a través de las leyendas, está de acuerdo con las escrituras. Muy, muy crítico y también diciendo, discerní, experimentalo vos. A mí me gusta mucho eso del Buda. Bien. También dijo, el Dharma es el Dharma solo si se practica. De lo contrario es palabrería vacía. Bien, entonces ahora vamos a explicar un poquitito más sus enseñanzas. Una parte muy importante de sus enseñanzas, que lo dio en varios de sus discursos más conocidos y más importantes, son las 4 verdades. Básicamente las 4 verdades son, hay sufrimiento que tiene una causa, que se puede suprimir y hay una manera de conseguirlo. Entonces, la primera verdad es dukkha y es la realidad de que el sufrimiento existe. El sufrimiento existe y dice que hasta que no
nos hacemos conscientes, honestamente conscientes del sufrimiento, no va a haber un avance en el camino, porque nos vamos a quedar ahí dando vueltas en el samsara porque no nos damos cuenta de que es sufrimiento y de que cualquier placer equivale también a sufrimiento, ¿sí? Todos acá sabemos lo que es el sufrimiento, todos. Es diferente el dolor del sufrimiento. El sufrimiento es opcional. Claro, el dolor no puede erradicarse, pero el sufrimiento sí. Exacto. Entonces, la primera noble verdad es el sufrimiento. Bueno, eso es claramente, todos los seres sufrimos. La segunda verdad, entonces, es que el sufrimiento tiene una causa. ¿Y cuál es esa causa? Es el anhelo, ¿sí? La causa del sufrimiento literalmente significa, la causa del sufrimiento es Trishna, ¿sí? Así se llama. Y Trishna significa sed, ¿sí? Es una metáfora para el apego, la pasión, el deseo. La necesidad de un objeto es lo que nos mueve, nos dirige y eso está bien, pero la sed del objeto nunca puede calmarse. Literalmente todos conocemos eso de, ay, necesito tal cosa, y cuando uno tiene eso, ya necesitas la otra. Y no solamente un objeto material, ¿no? Cualquier cosa. Es una insatisfacción que nunca acaba. Uno tiene satisfacción por un ratito y ya después algo siguiente. ¿Cuándo a alguien le pasó que sentía como esa sed, esas ansias de algo y obtuvo eso y ya, por el resto de su vida ya no necesitó nada más? Es una sed inacabable y ese anhelo es la causa del sufrimiento. Anhelo por cualquier cosa, o sea, por lo que sea. Si uno está así como tranquilo, parchado con lo que hay, ¿para qué va a sufrir? Si tengo una enfermedad terminal y me muero mañana y yo estoy como tranquilo, no sufro. Si uno está sin anhelo, no sufre. Entonces, la tercera verdad es que el sufrimiento puede cesar, porque el anhelo puede cesar. Es muy lindo también esto, a veces uno piensa que la enseñanza del Buda es pesimista porque dice que todo es sufrimiento, pero te dice, pero se puede erradicar y uno puede alcanzar el nirvana. Y la cuarta verdad es que hay un camino, y esto para mí es lo más esperanzador también, es que hay un camino que conduce al cese del sufrimiento. Se puede y hay una forma de hacerlo. ¿Cuál es este camino según el Buda? Que también es muy similar a lo que se dice en muchas tradiciones, en los Yoga Sutras de Patanjali. Este es el noble sendero óctuple. Entonces acá vamos a explicar más de la práctica directamente. El noble óctuple sendero se divide en 3 partes: en Shila, en Samadhi y en Panya. Este Samadhi, la verdad, no profundicé mucho porque me confunde un poquito, porque acá en el yoga, también según los Yoga Sutras, el Samadhi ya es como el estado como el último, ¿sí? Acá en el Samadhi hablamos un poco más como de la profunda absorción de la mente, ¿sí? Más de que de la liberación última total. Ahora igual lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, comenzamos por Shila, que es la base de todo. Sería como en los Yoga Sutras, los yamas y niyamas. Entonces, en Shila tenemos la conducta moral. Y en Shila ahí tenemos 3 pasos en este noble óctuple sendero. El Shila es el habla correcta o la palabra correcta. Eso es muy claro, que todo lo que salga de nuestra boquita sea como debe ser, que sea verdad, coherente, que sea útil, ¿sí? Si hay algo que es verdad, que es coherente, que es útil, pero no tiene sentido decirlo ahora por el contexto o porque puede causar un daño, no lo digo, ¿sí? El habla correcta y uno puede profundizar mucho, mucho, mucho en eso. Podemos empezar desde un lugar más superficial y cada uno adentro suyo ir profundizando qué es el habla correcta. Después la acción correcta, también, ¿no? Algo que no perjudique a nadie, que sea beneficioso, también. Ahí hay muchas capas en las que se puede profundizar. Y el medio de vida correcto, ¿sí? Ya seas monje o seas laico, lo que hagas para sostenerte tiene que ser honrado, tiene que ser correcto, tiene que ser con la mejor de las intenciones y sin causar daño. Después entramos al campo de Samadhi, ¿sí? Entonces Shila es como la base que tiene que estar bien fuerte y es todo lo que tiene que ver con nuestra conducta
moral. Ahora, control de la mente, ¿sí? Samadhi vamos a tomarlo en este contexto como el control de la mente. Y en Samadhi también tenemos 3 pasos. El primero es el esfuerzo correcto. Es la voluntad energética de impedir que surjan estados mentales malsanos y de liberarse de esos estados mentales que ya han surgido dentro de una persona. Y también de hacer surgir estados mentales buenos, saludables, beneficiosos para todos los seres que aún no han surgido. También es desarrollar y llevar a la perfección los estados mentales buenos, saludables, ya presentes en un hombre. Entonces, nuevamente, esfuerzo correcto. ¿Qué sería el esfuerzo correcto en este contexto? El esfuerzo por erradicar los estados mentales malsanos, perjudiciales, el esfuerzo por cultivar los estados mentales saludables, beneficiosos que todavía no hemos cultivado, y el esfuerzo por aumentar los estados mentales buenos y beneficiosos que ya tenemos. Luego tenemos la conciencia correcta, la atención correcta. Esto en este contexto es estar diligentemente consciente, atento y alerta con respecto a las actividades del cuerpo, las sensaciones o sentimientos, las actividades de la mente, las ideas, pensamientos, concepciones y cosas. Un montón. Entonces, básicamente, muy conscientes de las actividades del cuerpo, las sensaciones en el cuerpo y lo que ocurre en la mente. La atención tiene que estar en todo eso porque es la realidad que uno está experimentando. Lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que estoy experimentando dentro del marco de mi cuerpo y mi mente. Eso es lo único que puede ser real para mí. Lo único que puedo realmente entender. Bien. En cuanto a las sensaciones y los sentimientos, uno debe ser claramente consciente de todas las formas de sentimientos y sensaciones, y esto, atención, placenteras, desagradables y neutrales, y de cómo aparecen y desaparecen en uno mismo. Una parte fundamental de la enseñanza del Buda es la ecuanimidad. Todo lo que experimentamos genera una sensación, y esa sensación puede ser placentera, puede ser muy desagradable o puede ser neutra. Lo que te dice el Buda es, cualquiera de las 3, no importa. Las 3 van a desaparecer, tarde o temprano. Y la sexta es la concentración correcta. También en este contexto, ¿no? Como poder concentrarse, pero con esa ecuanimidad y con este fin de liberarse, ¿sí? No de tener superpoderes ni nada de eso. Y después ya entramos al campo de la sabiduría. Una vez que tiene una conducta moral fuerte, recién ahí uno puede concentrarse, porque si no, realmente todo lo que sabemos que hicimos que estuvo mal, que no fue beneficioso, llega a la mente y llega y la perturba. Una vez que logramos esa profunda concentración, podemos pasar al paña, que es el campo de la sabiduría, ¿sí? Y hay 2 tipos de paña. El primero, que es el paso número 7 del octuple sendero, es el entendimiento correcto. Es la comprensión de las cosas tal como son, no subjetivo, tal como son. Y son las 4 nobles verdades las que explican las cosas tal como son. Cuando comprendemos esas 4 nobles verdades por la experiencia, estamos teniendo un entendimiento correcto. La verdadera comprensión profunda o penetración es ver una cosa en su verdadera naturaleza sin nombre, sin etiqueta, sin interpretación propia. Y esta penetración solo es posible cuando la mente está libre de las impurezas, ¿sí? ¿Y cómo desarrollamos esa pureza de la mente para ver las cosas como son? Por medio de la meditación, según el Buda. Y el último paso al noble octuple sendero es el pensamiento correcto, Samma Sankappo. Y es esos pensamientos
honestos, o sea, que surgen de la pureza de la mente, no porque lo estamos forzando, de renuncia altruista, de desapego, puros pensamientos de amor, de no violencia, que se extienden a todos, absolutamente todos los seres. Es muy lindo que esto está en el campo de paña, de la sabiduría, porque cuando uno consigue esa verdadera pureza mental, esa verdadera sabiduría, toda esa plena compasión y amor hacia todos surge naturalmente. Y eso es una persona santa, una persona iluminada, donde no hay contaminaciones. Bien. Entonces, vamos ahora, es mucha info toda junta, pero bueno, quiero por lo menos que se lleven estos mini conceptos y que si les interesa después puedan profundizar en ellos. Las enseñanzas clave del Buda, hay muchas otras cositas, pero son las 3 marcas de la existencia, ¿sí? Estas enseñanzas uno las va comprendiendo con la práctica de la meditación. Cuando uno hace eso que hizo el Buda cuando se sentó bajo el árbol, que se sentó ahí a observar todo lo que venía, siendo consciente de que era contingente, intransitorio, insubstancial. Cuando uno se sienta a observar eso, va comprendiendo estas 3 marcas de la existencia por experiencia propia. Así como va comprendiendo las 4 nobles verdades por experiencia propia. Entonces, estas 3 marcas de la existencia son dukkha. ¿Alguien se acuerda que era dukkha? Sufrimiento. Anicca o anitya. Y anatta o anatman, ¿sí? Y son dukkha, sufrimiento, anicca, la impermanencia, y anatta, que es la ausencia de sustancia, el no ego, el no yo. Bueno, de dukkha ya hablamos un poquito. Anicca o anitya es el constante surgimiento, devenir y sensación de todo fenómeno. Todo es impermanente, mutable y efímero. Literalmente todo. O sea, todo surge, desaparece, todo cambia constantemente. La Sol que está hablando ahora no es la misma Sol que estaba hablando cuando empecé este satsang. Y uno lo puede entender por la teoría, pero una persona que se adentra en el camino del Buda empieza a comprenderlo por la propia experiencia. Sí. Existe el concepto, obviamente sin comparar religiones, pero algo parecido como lo que nosotros nombramos el Atman. Hay algo que no cambia en esencia. Nosotros en el yoga decimos, claro, todo en el mundo físico cambia, ¿cierto? Maya. Pero siempre se nos recuerda que el ser no cambia. Sí. ¿Hay algo parecido? Acá preguntan si, bueno, en lo que es la tradición hinduista y la tradición yógica, se habla mucho del Atman, ¿no? Del alma, que eso es que no cambia, que no muere, que no perece. Y bueno, acá el Buda nos está diciendo que todo cambia. Cuando vaya a la parte de Anatta o Anatman, fíjate, Anatman, ahí voy a hablar un poquitito de eso. Bien, entonces, Anicca está muy relacionado con dukkha, con el sufrimiento. ¿Por qué? Dukkha es precisamente la frustración de tratar que las cosas sean permanentes, inmutables y eternas. Dukkha es nuestra incapacidad para aceptar la transitoriedad de la vida. Incluso los más elevados estados espirituales son anicca, impermanentes. Por eso muchas de las prácticas budistas están enfocadas en percatarnos de que todo nace, de que todo muere, de que todo cambia. Piensen en cualquier sufrimiento que se les pueda ocurrir. El sufrimiento por, no sé, a ver, tírenme ejemplos de sufrimientos. La muerte de alguien, bueno, eso claramente, ¿no? Es porque uno no entiende de que el que nace va a morir. Un dolor muy fuerte, es porque, bueno, no entiendo de que mi estado de no dolor no era eterno y que este dolor también va a cesar. No sé, la contaminación de un río, obviamente uno quiere protegerlo porque es lo que a uno le sale desde la pureza de la mente, pero si yo estoy sufriendo por eso es porque no entiendo
que todo es transitorio y que esa contaminación, así como surgió, eventualmente también va a desaparecer. ¿Sí? Y eso no significa no hacer lo mejor que uno pueda. Como dijimos, cuando uno tiene la mente pura y está en este camino, va a ser puro amor, pura paz, va a hacer todo lo que pueda para que todos los seres estén lo mejor posible, pero sin sufrimiento, con desapego. Es ese desapego amoroso. Y después está Anatta o Anatman. Esto es la meditación sobre dukkha y su causa. Es como es la falta de esencia propia, la insubstancialidad o ausencia del sí mismo, de lo existente y en particular del yo. Anatman es la tercera de las marcas de la existencia. Mucha atención acá, me parece muy importante esto. El meditador se da cuenta de que la sed no solo precisa de un objeto de deseo, ante todo precisa de un sujeto que lo desee. Para que surja el sufrimiento tiene que existir un sujeto que lo experimente. Lo que entendemos por yo es una entidad compuesta y cambiante, por ende carente de substancia o identidad últimas. Solo hay sufrimiento donde existe el yo. Si yo no existo, ¿quién siente el sufrimiento? Claro, eso es lo que nos lleva a la experiencia de sufrimiento. Ahora, el Buda no niega que podemos utilizar las etiquetas yo, mío, persona, pero siempre y cuando reconozcamos que son convenciones lingüísticas, sociales, impermanentes, ¿sí? Y que surgen de nuestra ignorancia y está bien utilizarlas en estos contextos. Ahora, esto también es un tema que da mucho para leer más sobre ello, si uno quiere ahí ponerse a filosofar un poco. Sí. Entonces tenemos el Atman, ¿no? Que es lo que viene más del hinduismo, lo consideramos como ese alma que perdura. Según el Buda, hay algo que sí es eso que está siempre presente, que sería esa ley de la naturaleza, ¿no? Ese orden de todas las cosas. Pero eso no es una entidad individual que cada uno tenga según el Buda. Esa cosa individual, ¿sí? Ese yo, es completamente ilusorio y cambiante también. Bien, básicamente esas serían como las enseñanzas principales. Yo lo que les invito a hacer es si les interesa este camino, a probar, a practicar esto, siempre activando este discernimiento, como nos dijo el Buda. Él nos dijo practiquen y muchas veces quedamos en recitar sus discursos en vez de practicar lo que él nos dijo. ¿Qué les puedo recomendar para que practiquen? Yo no he practicado algunas de estas cosas, pero sé que si a alguien le interesa decir, bueno, a ver, quiero realmente llegar a ese entendimiento y verlo en experiencia propia, sé que seguramente en distintos lugares de Colombia debe haber centros budistas, monasterios budistas, maestros budistas, pueden acudir a ellos y con este discernimiento ver si ellos les pueden enseñar este tipo de meditaciones. También la meditación Zen, seguramente puedan encontrar a alguien que les pueda enseñar eso. Los centros de Vipassana, Vipassana es la técnica que el Buda enseñó, que son unos cursos que hay en Colombia. Pueden fijarse en esas cositas para empezar realmente a practicar esto y ver si a ustedes les sirve. Yo en mi experiencia digo que sí sirve y sí funciona. Nada, para ir cerrando, voy a contarles un cuento muy cortito de esto de caminar el camino. Resulta que el Buda, en uno de sus centros de meditación, él enseñaba a meditar, pero daba un discurso al día, que es un discurso que acompaña la práctica para que vayan entendiendo en la teoría lo que uno está practicando, ¿no? Esos discursos acudían mucha gente. Cuestión que a veces se acercaban gente que iba a escucharlo para hacer la pregunta, y el Buda siempre muy abierto a responder. Y se acerca un señor y le dice, ay, es que señor Buda, yo tengo una pregunta, algo que me está ahí como carcomiendo la mente.
El Buda le dice, claro, adelante, pregunta, nadie debe tener dudas en este sendero, aquí no hay secretos. Y este señor le dice, es que veo que algunas personas que vienen a escucharte todos los días, algunos de ellos ya alcanzaron la iluminación, están completamente iluminados. Se nota en su actuar, en su hablar, se nota. Dice, otros todavía no están del todo liberados, pero se nota que hicieron mucho cambio, son mucho más bondadosos, más amorosos, más en paz, se nota su cambio. Pero hay otros, como yo, que por más de que venimos y escuchamos tus espectaculares charlas todos los días, como que no hemos avanzado tanto, yo no noto tantos cambios en mí. Y el Buda, que era muy inteligente, sabía cómo adaptar las enseñanzas a cada discípulo, le dijo, a mí me parece que vos no sos de acá, de esta ciudad, ¿no? ¿Vos de dónde sos? Y le dice, no, yo no soy de San Rafael, yo soy de San Carlos. Y le dice, se nota por tus facciones. Bien, ¿y vos ahora vivís en San Rafael? Sí, yo vivo en San Rafael. Y supongo que tenés familia en San Carlos, que vas a visitar a tu familia en San Carlos cada tanto. Dice, sí, yo voy a San Carlos muy seguido. También supongo que estando acá en San Rafael te hiciste muchos amigos y algunos amigos muy íntimos, ¿no? Sí, yo me hice muchos amigos en San Rafael. Y supongo que tus amigos en San Rafael te preguntarán, si vas tan seguido a San Carlos, ¿cómo es el camino? ¿Cómo haces para llegar a San Carlos? Claro, sí me han preguntado muchas veces cómo hago para ir a San Carlos. Y supongo que vos les explicás el camino o les decís, no, me lo guardo para mí. Dicen, no, por supuesto, yo les explico el camino con mucha claridad. Para ir a San Carlos agarras por acá, después te tomas este bus, después doblas a la derecha, a la izquierda, cruzas este puente y llegas a San Carlos. Y el Buda le dice, entonces supongo que todas las personas a las que les explicaste cómo llegar a San Carlos ya están allá. Dice, no, pero si ellos no emprendieron el camino, ¿cómo van a llegar? Yo solamente les conté. Y el Buda le dijo, eso es lo que pasa. Yo te explico con toda claridad el camino. Ahora a vos te toca empezar a caminarlo. Y solo así vas a llegar. Bien, si alguien tiene una consulta muy importante, una consulta así muy breve, y si no, vamos cerrando y... Vamos a hacer una pequeña intervención, José, la muerte del Pepe Mujica. ¿Por la muerte de quién? Pepe Mujica. De Pepe Mujica. Y... no. José. Bueno. Cuando mencionabas lo de la palabra correcta, me haces acordar de alguien que dijo que antes de decir algo debes pensar si es más valioso que el silencio que estamos disfrutando. Es decir, si lo que vas a decir tiene mayor impacto o tiene mayor valor que el silencio que se disfruta del ambiente. Y ese alguien fue un gran líder del sur de América y el sur global, que fue Pepe Mujica. Muchos lo conocieron como el presidente de Uruguay. Su mandato fue entre el 2010 y 2015. Nació el 20 de mayo de 1935, es decir, murió de 90 años, murió hace 2 días. Su vida política es demasiado debatible, entonces no la vamos a ondear mucho, porque imagínense, legalizó la marihuana en Uruguay y el matrimonio gay, y eso de por sí ya son temas muy debatibles para muchas personas, entonces eso no lo vamos a ondear mucho, pero sí algunos hechos de su vida. Pepe Mujica fue guerrillero, ya eso nos deja mucho que decir,
fue un revolucionario para su país en su momento, y por ese hecho pasó 14 años en prisión, donde sufrió tortura todos esos años. Al contrario de lo que se esperaba, cuando asumió el mandato de su presidencia, fue una persona de mucha gestión humanista y de mucha lucha por los derechos de los trabajadores. Luchó mucho por la justicia social, criticó mucho el consumismo y promovió a través del ejemplo lo que es la vida austera. Nada más este ejemplo: cuando fue presidente donaba el 90% de su sueldo y se mudó a una finca rural a vivir. No vivía pues en una casa presidencial ni nada por el estilo. Fue una figura muy loable para todos, pues a la mayoría de la América del Sur, y logró llegar vivo al final de su vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que logró llegar vivo al final de su vida? Muchos revolucionarios como Gandhi, Martin Luther King, John F. Kennedy fueron asesinados, porque personas así son muy peligrosas para la estructura capital. Entonces, que haya logrado llegar vivo al final de su vida, que haya muerto en su vejez, deja mucho que decir de ese contexto histórico. Ahora sí, es conocido por muchas frases. Creo que la más comercial es la que dice: cuando compras algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida perdón, que tuviste para gastar, para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder la libertad. ¿Por qué es importante hablar de él en este momento? Porque todos tenemos un impacto, no solamente en la tierra, no solamente ambiental, sino en las personas. Y Pepe Mujica tiene un impacto muy fuerte en otro líder que está hoy vivo, que se llama Ibrahim Traoré, que es un militar que está liberando a Burkina Faso. Es un territorio de África que se está liberando de las colonias francesas. Entonces, pensar en qué injerencia en las acciones que tengo yo hoy como persona van a repercutir en las generaciones que vienen detrás, y cómo las afecta positiva o negativamente para que lleguen o no con vergüenza al futuro. Y ya para cerrar, podemos cerrar los ojos un momento. Les voy a citar como otra frase de él que me gustó mucho, que ojalá les pueda servir para el resto del día. Y dice así, abre comillas: se puede caer y volverse a levantar, y siempre vale la pena volver a empezar 1 y 1000 veces. Ese es el mensaje más grande de la vida. Derrotados son los que dejan de luchar, y dejar de luchar es dejar de soñar. Cierro comillas. Muchas gracias. ¿Quieres decir algo? Gracias. Buenas noches. Bueno, para este fin de semana tenemos el tan esperado yoga prenatal del 16 al 23 de mayo. Todavía tenemos algunos cupos disponibles para que por favor, si están interesados, todavía están a tiempo. También tenemos el retiro de mindfulness y silencio, altamente recomendado, todo este fin de semana del 16 al 18 de mayo. Tenemos todos los sábados inmersión profunda en la selva. En este momento estamos visitando un gran templo de esta zona, que es el Templo del Lago. Es un templo muy virgen en temas de cuencas hídricas, entonces muy invitados para que lo conozcan. Tenemos el profesorado
de yoga, 21 días acá viviendo con nosotros, del 27 de junio al 18 de julio. Cordialmente invitados, también nos quedan algunos cupos para los que quieran participar y conocer más de esta tradición. Bienvenidos. Tenemos yoga y meditación del 23 al 25 de mayo. Una gran oportunidad también para tener una inmersión en esta selva de San Rafael, en estos templos que son muy especiales para tener las condiciones correctas de una meditación profunda. Gracias. Bueno, vamos cerrando. Oh.